Cortando a través de un manto de densa niebla, el 42º Ejército Soviético avanza, con las figuras de sus soldados emergiendo en los campos helados mientras se acercan a las divisiones alemanas atrincheradas. Durante más de 2 años, han mantenido Leningrado bajo asedio. Ahora ha llegado el momento del ajuste de cuentas. La ofensiva soviética lanza un asalto coordinado. 220,000 proyectiles caen sobre el enemigo. El terreno nevado se tiñe de rojo mientras las temidas fuerzas nazis emprenden una retirada apresurada. La tan esperada liberación de Leningrado finalmente llega en enero de 1944. Un triunfal saludo de 324 cañonazos ilumina los cielos sobre la ciudad. Una imagen que sus enemigos solo pueden ver como un presagio de la ruina que se avecina. Impulsados por su victoria, los soviéticos ahora dirigen su mirada hacia el norte. El avispero ha sido sacudido, y esto es solo el comienzo de su aguijón. Mientras continúan las celebraciones, la atmósfera en el istmo de Karelia se torna oscura. Pronto, este será el escenario de un enfrentamiento que lleva años gestándose, la batalla más grande en la historia nórdica. La relación entre Finlandia y la Unión Soviética se había deteriorado durante años, marcada por crecientes tensiones y desconfianza mutua. Solo 3 meses después del estallido de la Segunda Guerra Mundial, estas hostilidades latentes se transformaron en el feroz conflicto conocido como la Guerra de Invierno. Durante 3 meses y medio, la gélida naturaleza de Finlandia se convirtió en un infierno, cobrando más de 250.000 de vidas en brutales batallas libradas en temperaturas bajo cero. Los combates cesaron temporalmente con la firma del Tratado de Paz de Moscú, pero la herida era demasiado profunda para ser olvidada. Obligada a ceder territorio valioso a la Unión Soviética, Finlandia emergió gravemente marcada del conflicto. La población y el liderazgo finlandés hervían con la determinación de recuperar sus tierras perdidas. La amargura forjada en estos enfrentamientos llevó a los líderes finlandeses a tomar una decisión desesperada, una alianza secreta con la Alemania nazi. A medida que el aparentemente imparable Blitzkrieg alemán arrasaba Europa, los finlandeses vieron una oportunidad para reescribir la historia que los soviéticos habían escrito para ellos. Volver al campo de batalla se volvió inevitable cuando Alemania lanzó la Operación Barbarroja el 22 de junio de 1941. Con el objetivo de conquistar la Unión Soviética, Finlandia se sumó a la acción, declarando la guerra y apresurándose a recuperar los territorios perdidos en la Guerra de Invierno. Pero las ambiciones de Finlandia no se detuvieron en la restitución. Tras probar el lado tentador de la conquista territorial, las fuerzas finlandesas ansiaban más, avanzando profundamente en Karelia Oriental, buscando hacer realidad el sueño de una gran Finlandia. Para septiembre de 1941, las tropas finlandesas habían avanzado hasta situarse a solo 19 a 20 millas de Leningrado, cortando las rutas de suministro del norte hacia la ciudad sitiada. Aunque se abstuvieron de ataques directos, su presencia estranguló la resistencia soviética en la región. Aún más envalentonadas, las fuerzas finlandesas, en coordinación con sus aliados alemanes, lanzaron operaciones para capturar Petrozavodsk y perturbar el vital ferrocarril de Murmansk, una arteria esencial para la ayuda de préstamo y arriendo aliada a los soviéticos. Sin embargo, el terreno implacable y la feroz resistencia soviética convirtieron esta campaña en una agotadora pesadilla. Lo que había comenzado como un avance vibrante pronto se congeló en la dura realidad de la guerra de trincheras, con ambos bandos atrapados en un sangriento estancamiento. Durante gran parte del conflicto, las tropas finlandesas mantuvieron sus posiciones fortificadas contra las fuerzas soviéticas. Los gélidos paisajes invernales de Karelia y más allá se convirtieron en un campo de batalla donde la resistencia y la tenacidad eran las mayores armas. Sin embargo, a medida que la guerra cambiaba en 1944, con las fuerzas alemanas tambaleándose en múltiples frentes y el poder soviético en aumento, la precaria tenencia de Finlandia sobre sus duramente ganadas conquistas comenzó a desmoronarse. El peligro se cernía cada vez más cerca, con una invasión soviética amenazando con devorar la nación en nombre de la retribución. Después de 872 agotadores días de resistencia inquebrantable, el ejército rojo soviético finalmente rompió el asedio de Leningrado durante la ofensiva de Leningrado-Novgorod en enero de 1944. Liberados de su prisión invernal, los soviéticos coordinaron asaltos con los frentes de Leningrado, Volkhov y el Segundo Frente Báltico, reforzados por la potencia de fuego de la flota del Báltico, y empujaron al ejército alemán hacia atrás. Cuando Leningrado fue liberada, también lo fue la furia del ejército rojo. Los soviéticos, al darse cuenta de que tenían la ventaja, identificaron este momento como la oportunidad perfecta para asestar un golpe decisivo contra Finlandia. Tras años de alto el fuego, la orden de Stalin determinó que Finlandia debía ser neutralizada y expulsada de la guerra. En junio de 1944, los soviéticos lanzaron la ofensiva de Vyborg-Petrozavodsk,
un masivo ataque en dos frentes con el objetivo de expulsar a las fuerzas finlandesas del Istmo de Karelia y de Karelia Oriental, eliminando la amenaza de un ataque desde el norte y asegurando la dominación soviética en la región. Lo que siguió fue una colosal acumulación de poder de fuego soviético, 19 divisiones reforzadas por más de 1.500 aviones, 220 piezas de artillería por kilómetro de línea del frente y un arsenal de tanques pesados destinados a aniquilar las defensas finlandesas. El rugido de la artillería y los incesantes bombardeos rompieron el silencio de la naturaleza salvaje de Karelia, marcando el inicio de una brutal campaña. Las defensas finlandesas estaban enormemente superadas. Sus líneas estaban poco dotadas de personal, contaban con escasas armas antitanque y un apoyo aéreo insuficiente que los dejaba vulnerables. Incluso sus principales fortificaciones defensivas estaban incompletas, creando debilidades fatales que los soviéticos podían explotar sin piedad. El 9 de junio, los soviéticos desataron su primera ola de destrucción con un feroz bombardeo de artillería y ataques aéreos. Las explosiones arrasaron las trincheras finlandesas, destruyeron fortificaciones y sembraron el caos entre los defensores. El suelo tembló bajo la potencia de fuego soviética, y la batalla apenas comenzaba. La venganza del Ejército Rojo. En las semanas previas a la batalla de Tali y Antala, el mariscal Leonid Govorov lanzó una devastadora ofensiva. La principal línea defensiva finlandesa en Valkjarvi fue arrasada bajo un incesante aluvión de fuego de artillería, bombardeos aéreos y el imparable avance de las tropas blindadas soviéticas. Las fuerzas finlandesas, abrumadas y golpeadas, no tuvieron más opción que retirarse, replegándose desesperadamente hacia la línea defensiva de Vammelsuuta-Taipale. En Sajakila y Kuuterselkä, los soviéticos atacaron de nuevo, rompiendo las defensas finlandesas con una velocidad aterradora. La situación se tornaba desesperada para los comandantes finlandeses, quienes intentaban organizar un contraataque apresurado. La división blindada del general Ruben Lagus lanzó un contraataque defensivo, pero fue superada en número y en potencia de fuego por las fuerzas soviéticas, lo que obligó a otra retirada, esta vez hacia la línea de Viborg-Kuparsaari-Taipale, conocida como la línea VKT. Este fue un momento desesperado para Finlandia. Sus fuerzas, empujadas hacia atrás una y otra vez, solo podían intentar ganar tiempo mientras luchaban. Las batallas de contención buscaban retrasar el avance soviético el tiempo suficiente para que las fuerzas del Frente Norte llegaran al Istmo de Karelia. Los soviéticos, sintiendo la victoria, capturaron la ciudad clave de Viborg el 20 de junio, arrasando las ya debilitadas defensas finlandesas. El alto mando soviético, confiado en su impulso, ordenó a sus fuerzas romper la línea VKT y avanzar hacia el lago Saimaa, amenazando el corazón mismo de Finlandia. Pero aquí, los defensores finlandeses hicieron su última resistencia. Aprovechando su conocimiento del terreno accidentado, transformaron las características naturales en posiciones defensivas. La línea VKT resistió con firmeza el embate soviético, sus defensores rechazando oleada tras oleada de ataques. La artillería finlandesa causó estragos en las formaciones soviéticas, ralentizando su avance e infligiendo grandes bajas. Sin embargo, los finlandeses sabían que no podrían sostener esta resistencia por mucho tiempo. Con su patria pendiendo de un hilo, Finlandia recurrió a Alemania en busca de ayuda. Los alemanes respondieron enviando el destacamento Kolme de la Luftwaffe, un grupo aéreo de élite con 70 bombarderos en picado y cazas, incluidos los temidos Ju-87 Stukas y Fw-190. En tierra, llegó la 33ª Brigada de Cañones de Asalto, proporcionando un poder de fuego antitanque esencial para contrarrestar la armadura soviética. Sin embargo, esta ayuda tenía un precio. El ministro de Asuntos Exteriores alemán, Joachim von Ribbentrop, exigió una promesa inquebrantable. Finlandia debía luchar hasta el amargo final. Sin otra opción y con la supervivencia de su nación en juego, el presidente finlandés Risto Ryti aceptó a regañadientes, atando a Finlandia a la guerra hasta que cayera el último soldado. Para el 24 de junio, las fuerzas finlandesas, que contaban con aproximadamente 100.000 soldados, se prepararon para un último intento de defender su país de los invasores. Los soviéticos atacaron primero, desatando un bombardeo de artillería al amanecer. Los finlandeses temblaron mientras las bombas caían, destrozando bosques y trincheras. Olas de infantería avanzaban con apoyo de tanques que atravesaban las defensas finlandesas con brutalidad implacable. Su objetivo era romper la línea y capturar puntos estratégicos como Imatra y Lappeenranta, ciudades cuya caída determinaría el destino del frente finlandés. Entre el humo, los defensores finlandeses resistieron, aunque la situación se volvía cada vez más desesperada. Refuerzos soviéticos, incluido el 30º Cuerpo de Fusileros de la Guardia, una unidad de élite, inundaron el campo de batalla, empujando a los finlandeses al borde del colapso.
Unidades enteras se enfrentaban la aniquilación y los días de resistencia finlandesa parecían estar contados. Pero las fuerzas finlandesas, atadas a su promesa de luchar hasta el final, se negaron a rendirse. En un acto de valentía, elementos de la 17ª División y la recién llegada División Blindada lanzaron un contraataque. El campo de batalla retumbó con el estruendo de los cañones de asalto finlandeses Stug 3, cuyos proyectiles destrozaban la armadura soviética. El 27º Regimiento de Tanques, una unidad blindada crítica soviética, fue completamente aniquilado, y todos sus vehículos fueron destruidos, excepto 6, que cayeron en manos finlandesas. Con el paso de los días, la defensa finlandesa se fortaleció. Llegaron refuerzos, incluida la 33ª Brigada de Asalto alemana, reforzando las líneas agotadas. Los defensores se reorganizaron en grupos de batalla cohesivos, Herkman y Paronen, lanzando contraataques coordinados. Las fuerzas soviéticas, decididas a no perder su ventaja, respondieron con fuerza abrumadora, desplegando más divisiones y unidades blindadas. Una lluvia de fuego consumió el campo de batalla. Mientras las batallas de tanques estallaban en todo el frente, explosiones iluminaban el horizonte y resonaban en los bosques. Bombarderos finlandeses y alemanes desataron su furia desde los cielos, convirtiendo formaciones soviéticas en restos humeantes. Sin embargo, los soviéticos demostraron ser uno de los enemigos más resilientes a los que se habían enfrentado. El 29 de junio marcó uno de los días más oscuros para las fuerzas finlandesas. Las tropas soviéticas lanzaron cargas despiadadas, con su artillería y aviación golpeando las posiciones finlandesas con una intensidad brutal. Los defensores, ya al límite de sus fuerzas, lucharon con todas sus fuerzas para mantener sus posiciones. A pesar de sus esfuerzos heroicos, se vieron obligados a retirarse del pueblo de Tali, consolidando sus fuerzas a lo largo de la línea VKT para una última defensa. La situación era desesperada. El futuro de Finlandia pendía de un hilo mientras los exhaustos defensores se preparaban para enfrentar por última vez a la imparable máquina de guerra soviética. A principios de julio, las fuerzas finlandesas sufrían un desgaste severo, perdiendo aproximadamente 800 soldados por día. La desesperación dio paso a la ingeniosidad, y el general de artillería finlandés Bilo Nenonen implementó una estrategia revolucionaria. Se dio cuenta de que la fuerza bruta y los refuerzos no serían suficientes para detener la marea soviética. Lo que los finlandeses necesitaban era una ventaja de precisión. Esto se materializó en un revolucionario método de corrección de fuego, que utilizaba un dispositivo mecánico que permitía una precisión de puntería sin precedentes. Con esta innovación, los observadores de artillería finlandeses podían dirigir el fuego sin siquiera conocer las posiciones exactas de sus unidades de disparo. Armadas con esta ventaja táctica, las fuerzas finlandesas desataron una devastadora lluvia de municiones con una precisión excepcional. El campo de batalla se transformó en una tormenta de fuego cuando 250 piezas de artillería cayeron sobre las formaciones soviéticas. Más de 122.000 proyectiles de artillería destrozaron batallones en avance, aniquilando unidad tras unidad. La devastación fue tan inmensa que estableció un récord mundial en ese momento por el fuego de artillería más concentrado jamás registrado. Por primera vez, el avance soviético se tambaleó ante la feroz resistencia finlandesa. Entonces, la fortuna sonrió a los defensores finlandeses. El 2 de julio, interceptaron un mensaje soviético crucial que revelaba planes para un ataque masivo al día siguiente. Los finlandeses y sus aliados alemanes aprovecharon el momento, coordinando un ataque preventivo apenas minutos antes de que comenzara la ofensiva soviética. Los cielos estallaron cuando los bombarderos descendieron sobre las posiciones enemigas, mientras 250 cañones de artillería aniquilaban la vanguardia soviética, destruyendo sus esperanzas de recuperar el impulso. La dinámica del campo de batalla comenzó a cambiar drásticamente. Aunque los soviéticos continuaron sus asaltos, los contraataques finlandeses convirtieron cada avance en una pérdida costosa. La artillería finlandesa se convirtió en una fuerza imparable, diezmando tropas soviéticas y obligándolas a un agotador ciclo de ataque y retirada. A medida que pasaban los días, las grietas en la ofensiva soviética se hicieron más evidentes. Los refuerzos fortalecieron las líneas defensivas finlandesas, y su dominio del fuego de artillería hizo que cada intento de romper sus posiciones fuera casi imposible. Las fuerzas soviéticas, golpeadas y desmoralizadas, se desangraban con cada metro que intentaban avanzar. Para el 9 de julio, el avance soviético se había detenido por completo. El Stavka, reconociendo el costo insostenible de continuar los ataques, emitió la orden de cesar las operaciones ofensivas y adoptar una postura defensiva. Cuando el humo de la batalla se disipó, las fuerzas finlandesas contaron 8.561 bajas,
mientras que las pérdidas soviéticas oscilaron entre 18.000 y 22.000, según informes del 21º Ejército Soviético. Aunque ampliamente superados en número, los finlandeses demostraron ser un enemigo feroz e implacable. Se estima que dispararon aproximadamente 163.250 proyectiles entre el 21 de junio y el 7 de julio. Su victoria en la batalla de Tali y Antala, junto con otros enfrentamientos críticos en ese periodo, obligó a los soviéticos a abandonar cualquier plan de convertir a Finlandia en un estado satélite de la URSS. El enorme costo de la campaña, tanto en mano de obra como en equipamiento, hizo que tales ambiciones fueran insostenibles. El 4 de septiembre de 1944, el alto el fuego formal entre la URSS y Finlandia puso fin a las hostilidades de la guerra de continuación, permitiendo a Finlandia aprovechar sus éxitos en el campo de batalla para abrir negociaciones de paz clave. Con la renuncia del presidente Risto Ryti, Finlandia se distanció de sus compromisos previos con las fuerzas alemanas. Poco después, siguió el armisticio de Moscú, que impuso duras condiciones, incluidas concesiones territoriales. Sin embargo, el premio definitivo por el que los finlandeses habían luchado con tanta ferocidad, su soberanía, permaneció intacto. Finlandia emergió golpeada, pero no derrotada. Su independencia se mantuvo contra todo pronóstico en un momento en que el futuro de Europa parecía más incierto que nunca.